Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en Vivencias, hoy jueves 20 horas, con otro invitado de lujo que viene a ser la continuación, no diríamos. Digamos que es el compañero de vida de Claudia Benjic, que nos acompañó el jueves pasado. Seguimos con la familia, después seguiremos con las niñas, con las hermosas niñas que tienen. Bueno, un placer, un gusto estar nuevamente en Vivencias en el segundo programa del 2022, re feliz, porque me encanta hacerlo, me encanta encontrarme con estos queridos amigos que, bueno, por estar en diferentes lugares físicos no nos podemos ver con tanta asiduidad, pero por lo menos la tecnología nos está ayudando a esto. Bueno, queridos amigos, hoy entonces estoy con Fernando Seca. ¿Cómo estás, Fernando? Un placer que estés con nosotros. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, noche. Para Con todos una los... hermosa imagen de la Torre Eiffel, por Dios, queridos vos- amigos y amigas, estamos en París, nada menos. Nada más y nada menos, y creo que parte de mis otras encarnaciones debe haber pasado por ahí. En la ¿Sí? época, sí, en la época de la era victoriana, ¿viste? Esa onda siempre me gustó mucho. Bueno, de la época de Luis Pasteur y todas esas cosas, así que qué Entonces mejor foto tenés que... un aspecto físico de francés, ¿eh? No estás Mirá, equivocado. por parte de madre, una de las ramas, el padre de mi abuela, o sea, mi bisabuelo era francés. Ah, bueno, Era lo francés. tenés en la sangre. Es lo mismo decir yo con los italianos. Ay, sí, Sí, hermoso. uno lo lleva en la sangre. Bueno, lo que queremos, Fernando, es que, ya que vamos a aprovecharte al máximo, y nos interesa mucho el tema de las medicinas complementarias. Sabemos que estás en ese tema, estás con Ayurveda. Claudia nos contó más o menos el camino del por qué llegaste a Ayurveda, pero nos gustaría que vos se lo contaras a nuestros amigos. Bueno, muchas gracias, Adriana. La verdad que Ayurveda era algo, digamos, el tema de la medicina, de trabajar en servicio a volver a la salud al prójimo o a los demás, siempre estuvo latente en persona. A lo mejor no fue el cauce adecuado cuando tuve que elegir la carrera, porque tengo otra profesión totalmente diferente, pero la vida, viste que siempre acomoda las cosas, ¿no? Sí. Y me llevó, por determinadas circunstancias de una enfermedad de mi hija mayor, a buscar soluciones que la medicina tradicional, la occidental, no le daba resultados. Y así fue como nos encontramos la medicina ayurvédica, que creo que el gran valor que tiene esta medicina tradicional, que está avalada por la Organización Mundial de la Salud, y se la considera la más completa de todas las que están reconocidas en el mundo, es que aborda al ser humano en todos sus aspectos, ¿no? No solo la parte física, sino también la parte mental y emocional, ¿no? Y a partir de allí uno empieza a resolver cosas mucho más fáciles o desequilibrios mucho más fáciles que solamente la parte física, ¿no? Porque bueno, en el siglo XX, sobre todo a finales del siglo XX, hubo una gran explosión de las medicinas complementarias, se desarrolló la medicina germánica, se desarrolló el tema de la biodecodificación, que ahora estamos haciendo un curso de perfeccionamiento de biorecodificación, le decimos nosotros en Ayurveda, porque hay que recodificar la información genética. Y eso hace que tengas más líneas de trabajo para resolver un desequilibrio, ¿no? Entendiendo que, al menos en la línea que yo adhiero, muchas de las enfermedades son el resultado de una emoción no resuelta, ¿no? Salvo las genéticas, ¿no? Aunque puede haber una derivación de una emoción no resuelta por parte de los progenitores. Pero bueno, allí estamos con el Ayurveda, que es maravilloso ya desde su nombre, deja una idea muy bien definida, porque Ayurveda es un vocablo sánscrito compuesto. Ayur es vida y Veda conocimientos, sería el conocimiento de la vida. Y lo que busca justamente esta disciplina es que cada ser humano
trabaje sobre su autoconocimiento, sobre sus luces y sus sombras, en función de algunos principios que define, como por ejemplo las doyas o las energías con las cuales nacemos, que manifestamos y que siempre nos van a tender a llevar al desequilibrio. Entonces lo que tenemos que hacer es conocerlas y a partir de allí saber hacer una diferenciación entre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué alimentos son los más convenientes para mi energía? ¿Qué rutina es la más conveniente para mi energía? ¿Qué disciplinas? ¿Qué hobbies? ¿Qué colores? ¿Qué sabores? ¿Qué aromas? Porque para la Ayurveda todo lo que nosotros percibimos a través de los 5 sentidos es alimento. Entonces, una muy buena conversación es un buen alimento. Y a lo mejor una comida muy bien realizada desde el punto de vista nutricional y a lo mejor si le querés dar un plus filosófico, vegetariana, pero en un contexto desagradable o en el medio de una pelea, deja de ser una buena comida y se transforma en algo que puede llegar a ser hasta tóxico. Y ese es el gran aporte que entrega la Ayurveda al mundo occidental y que, como vos bien dijiste, también considera a la medicina occidental como complementaria de ella. ¿En qué sentido? En que asumió el uso de todo lo que es la tecnología de diagnóstico. Y entonces, en ese aspecto, si bien a lo mejor desde la Ayurveda uno tenía mecanismos un poco más groseros, ¿no? Por ejemplo, si yo lo comparo con la bioquímica o con una tomografía computada, que también daban el mismo resultado como diagnóstico, pero no hay que negar el avance que tuvo la humanidad y que la tecnología en mucho menos tiempo nos permite tener un cuadro bastante acertado de lo que estamos transitando, ¿no? Yo siempre digo, no es la enfermedad que tengo o la enfermedad que soy, sino el desequilibrio que estoy transitando, ¿no? Así que es altamente motivadora, si podríamos decir, el Ayurveda, ¿no? Porque no se queda en el diagnóstico de un desequilibrio, sino que obviamente aporta todo lo que pueda llevar adelante a volver al equilibrio, pero siempre condicionado, determinado por la voluntad intrínseca de cada ser humano, ¿no? Hay gente que afronta cualquier desequilibrio con mucha determinación, con mucha decisión, y por lo tanto los resultados se ven mucho más rápidos, y otros que dudan o a lo mejor no le ponen toda la voluntad, y bueno, obviamente el resultado final depende de esto, ¿no? De la determinación y del equilibrio, sobre todo mental, ¿no? En esto de entender para nosotros que al ser parte de la fuente, de Dios o como quieras llamarlo, en nuestra cantidad tenemos las mismas cualidades y por lo tanto tenemos la responsabilidad y la autoridad para crear, ¿no? Entonces podemos crear algo positivo con un futuro promisorio o algo que podemos crear nuestra desequilibrio, ¿no? Además, lo maravilloso de estas medicinas tan antiguas, además más de 5.000 años, o sea, ¿quién puede dudar de que realmente son certeras en muchas cosas? Es que ven al ser humano como un todo. Totalmente, ¿No? totalmente. No Es es decir, el tema, te doy una vallapirina a vos que te duele la cabeza y me la tomo yo que me duele la cabeza y somos dos seres totalmente diferentes, ¿no? Eso exacto. es lo que ha hecho los laboratorios occidentales, es decir, un remedio para todos. Exacto, o de repente particionar al ser humano en órganos, ¿no? Claro. Entonces, uno tiene un hígado inflamado, pero bueno, muy bien, tiene un hígado inflamado. Yo le puedo dar algún elemento que desinflame eso, pero en realidad lo que estoy haciendo es matar a el mensajero, porque ese hígado inflamado me está diciendo que hay algún desequilibrio mucho mayor que ello que ha llevado a que el hígado se inflame, ¿no? Generalmente todo lo que tiene que ver con las pasiones, con la irritación, con la molestia, hace que ese hígado se empiece a sentir coercionado por energías sutiles, pero que tienen
yo A ver. digo que es mi camino de vida, ¿no? Sí. No, porque te quedaste recién estático, pero ahora hemos vuelto a la normalidad. Bueno, puede ser que fluctúe un poquito la señal por aquí. Para aquellos que nos están viendo, nosotros estamos ubicados casi a 900 kilómetros de la ciudad capital de Buenos Aires. Estamos en Capilla del Monte, un lugar muy particular, muy energético, con una geología también interesante, con un manto de cuarzo muy presente en todo lo que es la zona de Capilla del Monte y área de influencia, y hace que, bueno, las energías tengan una forma de transmisión mucho más, considero yo, mucho más, con una incidencia mucho más fuerte, y entonces también los procesos que acá vive cada persona son intensos, ¿no? Sí, sí. Y es un lugar maravilloso por donde lo miren, así que te puedo decir, Adriana, que para todo lo que son técnicas de rehabilitación, bueno, es uno de los lugares ideales para poder desarrollarlo, ¿no? Porque Bueno, ayuda. Fabio decía que muchos años atrás se conocía, antes de él llegar a investigar Capilla del Monte, mirá los años que te estoy hablando, ya era muy conocida porque las personas que tenían problemas asmáticos o problemas, no sé, bronquiales o etcétera, se trasladaban mucho a toda esa zona justamente para sentirse mejor y para hacer una especie de curación con respecto a su problema físico, ¿no? Totalmente. Me imagino que en aquel entonces, cuando la naturaleza estaba prácticamente virgen y uno en ese entorno, de a poquito, porque también tiene que hacer un corte con toda la forma de pensar de las grandes ciudades, se va conectando con el todo, ¿no? Empieza un poco a respetar los ciclos, que es la forma en que más o menos se maneja la ciudad, ¿no? De repente, bueno, en época estival Capilla explota y hay muchísima actividad, y después empieza un repliegue en esta época que estamos en el otoño. Y entonces, entendiendo esto, uno en la aceptación es mucho más fácil transitar algunas situaciones que a lo mejor no son tan cómodas, como por ejemplo las variaciones de temperatura. Uno sabe que cuando ya, sobre todo en invierno, el sol cae por el horizonte, ¿no? Se esconde en el horizonte, uno empieza a replegarse hacia sus hogares y la actividad propia de uno empieza a menguar. Y entonces ahí sincroniza mucho más fácil con el universo, y al otro día otra vez temprano en la mañana, cuando salen los primeros rayos solares, ahí arranca la actividad. Y esto, aunque parezca mentira, es una forma de preservar nuestro, como digo yo, nuestro vehículo, nuestro contenedor, nuestro físico. ¿Por qué? Porque es lo mismo que un automóvil. Si uno le hace el servicio correspondiente a cada tantos kilómetros, como indica el fabricante, bueno, va a tener un auto antiguo, pero en óptimas condiciones. Con nuestro cuerpo pasa lo mismo. Si nacemos, nos desarrollamos, llegamos a un estado, digamos, óptimo o de máxima, y después de a poco empieza la declinación, que es parte de un ciclo, como todo, Sí, ¿no es cierto? como todo. Entonces, sí, decime, Adriana. Decía que como cuando el ser humano estaba más en contacto con la naturaleza y vivía naturalmente esos ciclos, era totalmente diferente. Ahora vivimos a deshora, ¿por qué? Y bueno, porque en lugar de acostarnos en el horario, como hacen los animales, ¿no? Comen y se van a dormir a un determinado horario. Nosotros seguimos de largo, nos acostamos a las 12, la 1 de la madrugada, a las 2, etcétera, y al otro día nos cuesta horrores levantarnos y estar activos en plenitud, o sea, plenamente activos. No podemos, porque es que nuestro ciclo no está funcionando normalmente. Totalmente, así es. Y bueno, por ejemplo, hay casos en el mundo que se llaman zonas blue o zonas azules, donde hay poblaciones sanas y muy longevas. Una es el Valle de Hunza, que está ahí por el norte de Afganistán, ¿no? Que es una etnia muy particular, porque uno dice, bueno, Afganistán serán todos morochos, más bien de índole musulmana, y sin embargo, aparentemente, genéticamente serían los descendientes
de aquellos macedonios que fueron con Alejandro Magno a la conquista del Oriente. Y quedaron ahí. Y ellos son sus descendientes. Pero bueno, lo importante es que son muy longevos, viven en contacto con la naturaleza, en los ritmos de la naturaleza, y eso hace que mujeres de 70 y pico de años tengan un aspecto de 50, por ejemplo, y otros en Okinawa, en Japón, también. Entonces, bueno, uno ve, o al menos el mundo manifiesta, que esto que uno propone a lo mejor desde el intelecto, desde el conocer por libros, sí se vivencia en diferentes lugares, y eso es lo interesante. Y al menos como yo lo propongo desde mi tarea, es todo lo que yo trato de inculcar, ya sea en los cursos que doy de Ayurveda o de alimentación, o a los que me consultan, yo trato de experimentarlo. Y bueno, en ese ejercicio empírico te puedo decir que realmente el Ayurveda da resultados, da resultados. Sí, muchísimo. Sí, sí, muchísimo. Es Nosotros, como te comentaba, el maestro espiritual de nuestra fundación fue el doctor Sigma Darilla, y con él conocimos y tomamos contacto con la medicina ayurvédica, ¿no? Y la verdad es mágica, es mágica. Sí, es mágica y vos te volvés el mago de tu vida, vos sos Sí. mágico. Y es interesante, vos sabés que con el doctor, yo no tuve la suerte de conocerlo, pero sí me llegaron documentos que hizo él del legado de un discípulo, y bueno, hay un corazoncito ahí, un poquito de mis sentimientos hacia él, ¿no? Porque realmente nos hizo un gran servicio venir de la India y empezar a difundir como podía esta información. Ahora, bueno, hay otros canales, pero él fue el gran promotor, ¿no? Uno de los pioneros. Vos sabés que la historia de él es hermosa porque él es filósofo en realidad, era filósofo, y su maestro le dijo que tenía que venir a la Argentina, vino a la Argentina a estudiar medicina, casi sin saber el idioma. Estudió medicina, se recibió de médico y luego fue a estudiar Ayurveda a la India. Qué bárbaro. Y además, Claro. bueno, a traer a su esposa, se casó, etcétera, y tuvo 3 hijos hermosos que nosotros conocimos pequeñitos, que creo que 2 son médicas en este momento. Y no, un ser humano muy, muy especial, muy especial. Tal cual. Y bueno, ese es un poco el procedimiento que llevan adelante los gurúes con sus discípulos, ¿no? Porque el gurú, bueno, ya en su estado de evolución de conciencia, puede ver un poquito más allá de lo que vemos nosotros. Entonces, lo mismo le pasó, bueno, al que es mi guía en lo espiritual, que es Paramahansa Yogananda, que también su gurú lo mandó a desarrollar toda esta forma de ver la espiritualidad a Occidente en 1920, allá a California, Estados Unidos. Y bueno, eso es lo interesante, ¿no? Y pienso que la Ayurveda está imbuido de ese espíritu, ¿no? De dejar una traza, algo a la humanidad, cada uno en lo que hace, ¿no? No es que todos tenemos que ser ayurvédicos, pero de repente lo que haces, hacerlo lo mejor posible y dejando un legado al que viene atrás, porque no recuerdo quién lo dijo, pero había leído yo en un lugar que nosotros o nuestra civilización somos gigantes montados en los hombros de nuestros ancestros, claro, porque ellos nos pasaron todo su legado de conocimiento. Y bueno, ahora nosotros estaríamos en la cúspide y tenemos la responsabilidad de lo que sabemos o hacemos, trasladarlo a los que siguen de la mejor manera para que siga evolucionando la especie. Eso creo que es el compromiso máximo del ser humano, ¿no? Sí, definitivamente, dejar para las generaciones futuras. Es decir, por eso cuando uno ve guerras y este tipo de cosas y manejos enfermos, uno dice, pucha, esta gente tiene hijos. Claro. Y esos hijos tendrán sus hijos, y los hijos de sus hijos tendrán hijos. O sea, no hay digamos, una mínima responsabilidad al futuro de la humanidad o de esa humanidad que todavía los seres no han llegado, pero que van a llegar
Digo, ¿cómo puede ser? Supuestamente seres inteligentes y preparados intelectualmente, ¿no? Y pues, exactamente, vos lo dijiste, tienen un gran conocimiento intelectual, pero poco de sabiduría. Entonces, su visión llega hasta su ombligo, ¿no? Sí, Hay infinidad de casos que vos decís, pero a ver si este hombre se pone a pensar. eh, Tiene riqueza, si la tiene por demás, para 3 generaciones, tiene poder también. Bueno, ¿qué más quiere? Y bueno, yo creo que esto de mirarse el ombligo hace que uno se pierda de conectarse con todos, con el todo y con todos, y entonces es como que se va secando hacia adentro, porque bueno, yo hablo desde lo que adhiero como filosofía espiritual. No es que uno termina su vida en este ciclo de 70, 80, 90 años de no, encarnación. Y después uno, bueno, toda acción que uno hace genera un efecto. Lo sí, positivo genera un efecto, lo negativo también. Y por lo tanto uno tiene que asumir digamos, la responsabilidad de lo que hizo. sí. Entonces, por eso es interesante esto del autoconocimiento. Y cuando culmina el día, decía, bueno, a ver, ¿cómo anduvimos hoy? Y esto, la verdad que lo contesté mal, esto estuve muy bien, ayudé a tal fulano, mengano. Y lo que hice mal, bueno, ¿se puede rever? Claro, se puede rever, se puede pedir disculpas, creo que es un acto de valentía enorme y de humildad también, cuando uno se equivoca. Y bueno, y qué mejor que generar, a mí me gusta brevar de diferentes fuentes, ¿viste? A mí me encanta leer, entonces me gusta saber, por lo menos, aunque esté en la vereda opuesta, pero bueno, por lo menos conocer algo. Y en estas causalidades que tiene Capilla, en una feria así de usados, me encontré con un libro maravilloso que seguramente muchos de tus que te siguen lo conocen, que es el padre, se llama Energía Radiante, del padre Ricardo Gerula, un gran radiestesista, y él hablaba de energía, ¿no? De cómo, que es lo que plantea la física cuántica, este es un universo de energía, y en función de cómo vos te polarices, es la energía que manifestás y la que generás en tu entorno. Y bueno, esa energía que va generando en tu entorno va quedando plasmada en cada uno de los lugares donde vos estás trabajando, estudiando, disfrutando, en todos los elementos que vos utilizás. Entonces, bueno, eso también me da un plus, porque cuanto mucho más estemos sintonizados en la misma frecuencia, ese campo de energía va a ser enorme. Un poco lo que vivimos aquí en Capilla en estos 2 años, que bueno, fue mucho más fácil para nosotros transitar estos 2 años digamos, de limitaciones que en ciudades grandes donde había otra información, otro campo de energía. Y Sí. bueno, No, en las ciudades, yo te puedo hablar por la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde resido, y realmente para algunas personas fue terrible. Para algunas personas fue realmente terrible, ¿no? Eh, y como decís vos, estamos inundados de una información desinformada, pero a propósito, digo, no porque desinformada porque no saben, no, porque a propósito hay una desinformación que lava el cerebro a las personas y no las deja actuar en libertad. Entonces, todo lo que dice la tele es sagrado, y si salió en la tele es así. Y yo por eso siempre le digo a la gente, no miren tantos noticieros, investiguen, investiguen. claro, hay que ir a las fuentes, ¿no? De repente ver todo el contexto. Acá hay un personaje muy particular de Capilla del Monte que fue un testigo vivo y discípulo de una historia de Capilla nadie la puede negar, que es la historia de Ángel Cristo Acoglanis y todo el desarrollo de su filosofía. Y él siempre me habla, hay que ver cada cosa en su lugar y siempre en el contexto de la geopolítica, ¿no? Sobre todo las grandes o los grandes cambios que se suceden en los países o en las sociedades. Y Sí, bueno, entonces uno, si bien recibe la primera información, como vos bien decís, Adriana, de los medios de comunicación, bueno, a ver, empezar a cuestionar por qué sucede tal cosa, dónde es el contexto geográfico, quiénes son los actores, porque a veces los actores nos van marcando, esto sucedió no por esto otro, sino por aquello. Y bueno, es lo que vos decís, hay que investigar, hay que
usar este cerebro, ponerlo en movimiento, que como todo músculo necesita digamos, esta actividad diaria, ¿no? Y claro, si lo analizamos la tecnología desde un lado conspirativo, decimos, bueno, está atrofiando el cerebro de muchas generaciones con esto de las redes sociales. Está en nosotros en seguir insistiendo en que hay otras posibilidades de formarse y también de disfrutar de la vida, de distraerse, que no solo es el hecho de clavarse en una pantalla, no sé, de 4 pulgadas por 6 pulgadas y que tu vida pase por ahí, ¿no es cierto? No, y además a mí me preocupan mucho los niños, Fernando. Los niños me preocupan mucho. Yo estoy viendo cada vez niños más chiquitos con celulares. Claro, Entonces, bueno, es un mundo, se encierran en ese mundo y bueno, pierden la capacidad que teníamos nosotros de inventar juegos con cualquier cosa. Y al totalmente. aire libre y bueno. Sí, al aire libre o, mirá, te voy a contar, ahora que decís, te voy a contar una anécdota que yo no lo podía creer, pero hice como un revisionismo histórico de mi vida y digo, claro, todo empezó ahí. Hace 2 semanas estuvo un investigador, sobre todo de los fenómenos parapsicólogos, Gustavo Fernández, que vos lo conocés, conoció a Fabio, y estaba tocando el tema de los tallos, la cueva de los tallos, ¿no? Eso que uno se imagina, esas películas de aventuras que se mete por las cuevas, ¿no? Y como vos bien decías, yo cuando llovía en mi casa, yo tenía, a ver, era una casa de 1, 2, 3 ambientes, ¿no? Y en uno que era comedor dormitorio, porque te estoy hablando de la década del 60, llovía, no había mucho para hacer, mi casa verdadera la estaban haciendo, construyendo, entonces en ese comedor dormitorio había cocina, silla, mesa, bacha, y yo me armaba en mi imaginación que me tenía que meter entre medio de las patas de las sillas en un túnel, y entonces me metía en una bolsa de plástico de esas de argolla que tenía para las manijas circulares, y ahí metía un mate, una pava, un sanguchito, y me andaba por entre medio. Bueno, y ese era mi mundo, el mundo estaba acá adentro, ¿no? Y eso es lo que creo que es muy importante lo que vos La decís, imaginación. rescatar la imaginación de los chicos y formarlos o ayudarlos a que se formen en experimentar, ¿no? Ahora que Sí, se puso tan de moda ese concepto de experimentadores en la ufología, bueno, sí, experimentar la vida. sí, sí, Es sí. eso, ¿no? Es Yo veo chicos que, por ejemplo, se bajan acá en Capilla o van al hotel y ven hormigas o ven, no sé, qué sé yo, una avispa y es como si fuera, no sé, un monstruo, ¿viste? Un dinosaurio. Y sí, sí, claro, bueno, es la falta de contacto con el mundo real, ¿no? con el mundo real, es verdad, es Es verdad. así. Sí. Y que lo necesitamos y qué salud, Fernando, y vos lo sabés, justamente porque la Ayurveda tiene esa indicación, ¿no? Estar en contacto con la madre naturaleza. O sea, que la persona que vive encerrada en un departamento, vive en la selva de cemento, en las ciudades, y no se toma no digo mucho tiempo, pero fines de semana para salir a respirar aire puro, estar en contacto con los árboles, seguir adentro del departamento con la computadora o con el celular, no es vida. Y no es vida, sos parte de un engranaje, de un mecanismo, un engranaje de un mecanismo, y tu vida termina siendo como la vida de los pobres hámster que están dando vueltas en ese circulito, en ese ruedita, y no te permitís experimentar, valga la expresión, una brisa o un cambio de temperatura, o el olor del pasto mojado, o el respirar aire puro, como vos bien decís, ¿no? Esta obsesión por taparnos la nariz, cuando en realidad el mensaje debería ser alimentate bien, hacer ejercicio, toma sol, empoderate en el buen sentido vos como ser humano, equilibrate mentalmente, y entonces vas a ser, no te digo prácticamente inmune, pero vas a tener un sistema inmunológico alto y eso te va a ayudar a transitar cualquier experiencia de diferente manera. Para nosotros, para la Ayurveda, hay cualidades, hay 3 cualidades. Una es sattva, otra es rajas y otra es tamas. Sattva es
la claridad de pensamiento, la iluminación, la paz, el equilibrio, la armonía, la contemplación, todas las características positivas. Rajas, si bien es interesante y se necesita, no tanto como sattva, pero se necesita, bueno, es la acción, el ímpetu, el coraje, y tamas es la estabilidad, la inercia, a veces en desequilibrio, la depresión. Entonces, todo lo que consumimos tiene estas cualidades. Yo no puedo pretender a una persona que tenga una energía de fuego, que sea una persona en equilibrio, armoniosa, si come alimentos que tienen esta energía de raya, ¿no? de actividad, gaseosas, infusiones, alcohol, determinado tipo de alimentos cárnicos, todo lo que es industrializado. ¿Por qué? Porque no puede manifestar lo que en su interior no tiene. Entonces, claro, mientras estamos en una etapa de la vida donde todavía estamos en la plenitud, ese desgaste, si bien existe, no se siente. De repente, cuando empieza la declinación de todo el ser humano, de golpe, me empezaron a aparecer, como decían las antiguas generaciones, yo creo que esto está cambiando, los achaques de la jubilación, pero eso es un preconcepto, que es un programa que se ha implantado de que, bueno, después que yo me jubilo, entro a ser parte del engranaje de la industria farmacológica. Cuando puedo vivir, no sé, 80, 90 años sin tomar nada, ¿no? Pero claro, la información que nos llega y la que decodificamos es que cuando pasamos del umbral de los 60, 70, ya la declinación es absoluta y a lo mejor a veces en forma rápida, ¿no es cierto? Y Sí. bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. El Ayurveda lo que te ayuda al consumir alimentos con cualidades, por ejemplo, sádvicas, que te dan capacidad de razonamiento, iluminación, te permite discernir. Y entonces vos discernir, si sigo consumiendo, por ejemplo, azúcar refinada, y bueno, me va a aumentar la glucosa, voy a tener tejidos inflamados, puedo llegar a tener por un episodio emocional, terminar una diabetes tipo 2. ¿Para qué llegar a eso? Si puedo endulzarme la vida de otra manera. Bueno, claro, y así con todo, ¿no? Esa es Ahora, la... yo hace más de 30 años que no consumo carnes, Fernando. Debe hacer 35 años. Yo no empecé por ninguna filosofía, ni siquiera tomar conciencia de que debía cambiar. No, digamos que la situación me fue llevando a cambiar la alimentación y después me hice fanática y nunca más volví para atrás. Pero tal vez años atrás, no tanto ahora, pero la gente tiene un poco la idea de que si vos no tenés la alimentación común, tradicional que se tiene en este país, de comer carne, harinas blancas, conservantes, que si la gente tuviera idea de lo que tienen los conservantes, las famosas latas, bueno, que es fácil porque uno abre una lata y cena, pero el tema no es ese. De que es todo un tema de filosofía espiritual y que ya somos los raros. O sea, realmente la gente tiene ¿por qué investigar? Para saber que hay otros factores que no tienen que ver con el delirio místico, el cambiar la alimentación, sino que tiene una base concreta física de por qué el organismo funciona de una forma o funciona de otra de acuerdo a la alimentación, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Son paradigmas que hemos recibido, que han recibido nuestros padres en esta explosión del siglo XX, donde había mucha publicidad, donde la publicidad a través de las revistas, que era lo más normal en aquel momento, después se impuso la televisión o venía la radio, fomentaba determinado consumo para cumplir con un determinado estatus social, ¿no? En esto de que todavía podíamos ascender de clase social. Y entonces, claro, obviamente uno se quería sentir como el modelo que le presentaban y por lo tanto llegaba a consumir, como fue en la década del 60, 70, sobre todo en algunos tipos, en un segmento, ¿no? Sobre todo en las mujeres que triunfaban en aquella época. Bueno, era un detalle el tema de fumar, ¿no? Y se Por impuso, ejemplo. claro. Y bueno,
ahora es como que hay un recambio, las crisis son especialmente ideales para esto, para rever dónde estoy parado, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que hago en forma automática y qué es lo que yo hago por decisión propia después de haber analizado diferentes variables, ¿no es cierto? Y bueno, estos 2 años de intervalo yo creo que ayudó para que mucha gente se volcara a esto de las medicinas complementarias y reviera su vida, ¿no? Uno cuando hace un pasaje por las redes sociales, bueno, Facebook, por ejemplo, y uno ve cómo hay determinadas pautas o patrones que se repiten en determinado género, en determinado estrato social, en determinada edad. Bueno, ves las dos caras de la moneda. Por un lado, la evolución y por otro lado, una involución que queda nada más que en la cáscara, ¿no es cierto? Sí. Y entonces lo que uno tiene que tender a expresar hacia afuera y a por lo menos presentarlo como otra posibilidad es esto de no quedarse en satisfacer los 5 sentidos o lo limitante que puede ser una vida de 70, 80 años, sino trascender, ¿no? Hacerse preguntas importantes: ¿quién soy? ¿Para qué estoy existiendo? ¿Cuál es mi sentido de la vida? Muchas preguntas que te hacen rever dónde estás parado, ¿no? Sí. Y eso no tiene que ver con la edad, porque a lo mejor vos podés pegar un timonazo hacia lo que realmente te hace feliz, teniendo 60, 70, 80 años. La experiencia de lo pasado ya no se puede cambiar, al menos, pero bueno, te va a servir para poder Pero todos los días se puede empezar un camino nuevo, ¿verdad? claro, generar un futuro nuevo, ¿no? Y sacarse las limitaciones de la edad, porque eso no Es que también es un mensaje siniestro el hecho de que te dicen de que, bueno, si te jubilaste ya pasás a otro nivel de persona, ya no podés ser tan consumidor, no podés tener una determinada actividad, ya sos una persona que estás en otro estrato social, sos el jubilado, sos el viejito de la familia. O sea, nos han metido tanto esta idea que mucha gente mayor entra en crisis cuando se jubila. Totalmente, y vos ves que las programación que hacen en la televisión o a través de las redes sociales con respecto a esto que me estás contando, es muy fuerte porque lo plantean que un hombre de 60 años todavía está el viejo paradigma de que se lo presenta encorvado, con tareas manuales, como que no puede salirse de esa idea, de esa forma de pensar. Y la gente ahora de 60, 70 años tiene una amplitud de posibilidades para hacer y para formarse y para dejar un legado increíbles, ¿no? Es solo creérselo, ¿no? Como dirían los chicos, creerte que vos podés. Cuando vos tenés la convicción de que hay determinada cosa que lo podés hacer y lo vas a lograr, obviamente es como todo, la primera vez te equivocarás, te costará mucho, pero después, a medida que vas ejercitando esa forma de conducirte, va generando también una conexión física en tu cerebro que reitera este impulso nuevo que vos querés darle a tu vida o este camino. Entonces cada vez se hace más fácil, ¿no? Claro. Todos somos, yo creo que la frase sería, todos somos atletas de la vida, ¿no? Y el atleta para ganar la vida tiene que esforzarse, practicar, ejercitarse. Y bueno, eso es lo que, al menos yo desde la Ayurveda, que es el marco en el que me muevo, trato de manifestar a mi entorno y a la gente que me consulta, ¿no? Siempre hay que resaltar lo positivo y lo que no está en equilibrio, no es tan adecuado para esa persona, bueno, aceptarlo como una experiencia de vida y a partir de ahí que sea la base para seguir ascendiendo, ¿no? Eso es lo bueno. Y el Ayurveda tiene muchísimas herramientas. El ¿Vos masaje, creés que sí, sí, te en escucho. este momento tan crucial desde el 2020 en que empezamos con toda esta historia, ¿cómo tuviste
cambios, viste cambios, o sea, en la actitud de las personas que ya habías tratado, se tomaron las cosas de diferente manera, y trataste a personas que se acercaron por primera vez a la Ayurveda. Sí, bueno, me tocó dos tipos de personas, como me decís. Algunos que ya sabían, tenían algo de conocimiento, sobre todo por el doctor Deepak Chopra, que bueno, ha dejado un legado de libros impresionantes, todos imbuidos de la filosofía ayurvédica, ¿no? Entonces, bueno, sabían más o menos cómo venían la mano y decían, bueno, quiero hacer un cambio de vida, ¿no? Sobre todo después del primer año, como que golpeó mucho eso. Bueno, y después los que no sabían absolutamente nada, pero habían escuchado de uno, de otro, mirá, puede ser este el camino, van en busca de lo natural, y también tomaron la senda a ver, de tomar las riendas de su vida, ¿no? Es decir, a ver, si yo sé, ahora que lo sé, digo, si todos los días tomo un tazón grande de café con leche y tengo determinada energía, esto en el tiempo me va a producir esto. Bueno, yo no quiero eso, yo quiero vivir bien, quiero tener 70, 80 años, otra cosa, otra forma. Calidad de vida. Calidad de vida, exactamente. Que es un poco volver a lo que hacían nuestros ancestros, es a tener a los ancianos en el lugar donde deberían estar todos, que es el consejo de ancianos. ¿Por qué? Porque ellos ya vivieron todo lo que vos estás viviendo. Entonces, en su experiencia, te pueden transmitir y allanar el camino y hacértelo mucho más fácil. Ponele que a lo mejor desde la tecnología no, porque bueno, la tecnología es un caso particular, pero bueno, creo que los que venimos de la generación del 50, 40, 60, 70, tuvimos la posibilidad de utilizar mucho el pensamiento lógico. Entonces esto de poder analizar las situaciones y ver de qué manera lo puedo resolver. Y es un ejemplo que voy a dar, seguramente nos estarán viendo en otras partes del mundo, pero nosotros, el argentino se destaca, tengo infinidad de relatos en el extranjero. ¿Por qué? Porque ante la adversidad el argentino tiene que seguir adelante y resolver problemas. Entonces, desde la mecánica, desde la física, desde la eléctrica, no tiene todo resuelto el país. Entonces, este desarrollo cognitivo hace que afuera brillemos, ¿no? Sí. Y bueno, esa lo que se debería proponer para estas generaciones que arrancan a estudiar de nuevo, esto de inculcar como es el conocimiento, ¿no? Y sobre todo la formación moral. Estaba leyendo que en Japón, los primeros 3 años de la escuela primaria, al chico no se le toma examen, sino que se le enseña a tener buenos modales. Y a partir del 4º grado se le enseña todo lo que es la ciencia, la lengua, ¿sí? Pero ellos lo forman a vivir en sociedad, ¿sí? Ejemplos hay muchísimos. Hay videos donde los chicos de 4º grado llevan de la mano a los nenitos de 1er grado a su casa y ningún adulto intenta sobrepasar o sacar provecho de robarle algo a esos nenes, porque hay una historia cultural en esa sociedad. Y bueno, lo que tenemos que aspirar es a eso, ¿no? A reformular este contrato social, estoy hablando de la Argentina, donde se rescaten los valores y el conocimiento. ¿Se puede? ¿Es difícil? Sí, claro, es difícil. Hay que borrar todo y empezar de nuevo. Pero creo que al menos va a ser un lindo legado que podemos dejar esta generación que tenga 50, 40, 70, 80 años para los que vienen, ¿no? No es lo que vivimos estos últimos tiempos. Hay algo mucho más profundo y algo mucho más satisfactorio como ser humano que lo que hemos transitado este último periodo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, los futuros seres humanos debemos, porque le estamos dejando un mundo terrible, Fernando. Estamos muy dejando difícil. Un mundo terrible, muy difícil. Sí, muy difícil, pero sin embargo hay como, ¿cómo te diría? Vos sabés que
yo aprendí en uno de los cursos que hice de hierbas naturales, de el amor seco, que uno dice, esta planta, qué plomo, qué, y sale en el medio de la nada, una zona agreste. Pero me habían comentado que en Perú utilizan el amor seco, lo siembran, porque ellos después generan el estrato, digamos, el sustrato para que plantas mucho más débiles puedan reproducirse en ese lugar. Entonces, yo creo que esto está pasando lo mismo. Si bien hay lugares y sociedades que hacen un consumo inadecuado de los recursos del planeta, también hay pequeños focos de, digamos, de conciencia que generan propuestas diferentes. Por ejemplo, mira, te voy a dar un caso acá, bien argentino y bien local de Capilla. Cuando se hizo este verano el Festival Alienígena, que uno de los eventos así que llamaba más la atención era que tanto los visitantes como los que vivimos acá nos disfrazáramos de alienígenas, ¿no? Y bueno, resulta ser que una familia, y la que empezó todo fue la abuela, una familia se generó 4 o 5 trajes de unos bichos raros, pero todo hecho en base a material reciclable, ¿no? Botellas, plástico, unas ruedas. Entonces, vamos viendo que a lo mejor dice, mira qué lindo, qué cosa, pero el inconsciente de todos los que lo vimos tomó conciencia, a ver, ¿qué puedo hacer yo con las botellas? Y bueno, puedo hacer ladrillos para generar muros, ¿no? No sé, puedo hacer macetas, bueno, infinidad de cosas. Y esa es la idea, ¿no? Dejar el legado. Hay disciplinas como la Ayurveda, la medicina tradicional china, el chamanismo en sus diferentes etnias, que justamente apuntan o tratan de dejar ese legado a las generaciones futuras de cuidar la casa, ¿no? Cuidar la casa. Claro, empezar por tu entorno, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Qué lindo sería, por ejemplo, tiro una idea, ¿no? Que una vez al año en tu cuadra, no sé, plantes un árbol frutal, ¿no? Y bueno, entonces vos tenés, qué sé yo, en el año, si todos nos ponemos de acuerdo, y bueno, 2, 3, 4 cuadras con árboles frutales, ¿no? Donde uno pueda acceder, cualquiera puede acceder a comer una fruta. ¿No? Y no requiere de muchos recursos, es solamente ponerle inventiva enfocada a convivir con el entorno. Sí. Y bueno, es difícil, no imposible, pero yo creo que se puede lograr, ¿no? Se puede lograr. Bueno, todo. Yo digo que igualmente hay, como decís vos, pequeños grupos o grandes grupos, no sé, yo digo que las personas que estamos enfocados en esta idea hacemos menos ruido, entonces siempre parecemos que somos poquitos, pero me he dado cuenta a partir de comunicarme con las personas de que en realidad cada vez más hay personas que se les ha caído, digamos, los velos y ha comenzado a comprender algo que para ellos era totalmente insólito hace 5 años atrás, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, por poner otro ejemplo, ¿no? Al día de hoy, ¿por qué? A ver, vamos a poner a pensar, ¿por qué las industrias lecheras, las que producen leche, yogur, quesos, etcétera, se ponen a fabricar leches vegetales? Evidentemente, se han dado cuenta que hay un cambio de paradigma, ¿sí? Sí, no lo noté cuando escuché la primera publicidad. Yo dije, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Entonces, se están dando cuenta, como vos bien decís, la legión de gente que veía que la forma de alimentarse era de otra manera, no tenía prensa. Pero el boca en boca hizo que muchos paradigmas empezaran a cambiar y entonces vieron, las industrias que hago referencia, vieron menguados sus ingresos porque este es el concepto. Cuando hay un alimento industrializado es un bien industrial. ¿Y la industria qué quiere? Obtener una renta. Es decir, entonces, inclusive sabemos que hay ciertas reglas, ¿no?, que son permisivas para que un producto
se lo pueda, por ejemplo, endulzar en vez de con azúcar o con jarabe de maíz o con el jamón o cualquier otra cosa, ¿no? Total, sigue siendo comestible, que no es lo mismo que sea alimento. Uno puede Ser comer, alimento, claro. claro, uno puede comer cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, no sé, un chisito. ¿Es comestible? Sí, yo me lo como, Claro. ¿sí? Bueno, ¿Es alimento? No. no es alimento, exactamente. Entonces, es muy importante, como nos indica un profesor nuestro, el tema de la etimología de la palabra. Tener un diccionario en casa hoy por hoy es imprescindible, porque vos cuando analizás la palabra y entendés el origen, entendés el concepto, ¿no? Entonces, eso te ayuda a comprender la realidad. Y como siempre digo, como decía Einstein, ¿no? A medida que tu conocimiento se expande, tu universo se expande. Tu universo es mucho más grande. Y eso es lo que deberíamos apuntar, ¿no? No es lo mismo que venga un consultante y te diga, ay, sí, la verdad que tengo los triglicéridos altos, el colesterol, un poco de sobrepeso, ¿qué puedo hacer? Bueno, hacer esto, esto, esto. ¿Qué decirle? Mira, si vos haces esto, el resultado va a ser esto y en determinado tiempo va a ser esto otro y tu calidad de vida va a mejorar, ¿no? Creo que así debería funcionar la medicina y no ser algo automatizado. Solo llenar recetitas. Exacto, ¿no? Porque detrás de esa persona que sufre de un hígado inflamado, hay un ser humano que a lo mejor tiene familia, que le va bien o no en el trabajo, que está despechado porque no tiene un amor correspondido, que su familia original tenía problemas, qué sé yo, no sé, hay miles de cosas. Mil cosas. Que era lo que hacían los médicos, los antiguos médicos de familia, que venían a la casa, se sentaban, veía el contexto y a lo mejor no era tanto sí observar a la persona que tenía un desequilibrio, pero sino observar el contexto, a ver qué estaba pasando, ¿no? ¿Por qué determinado chico tiene fiebre en determinado momento o no quiere ir a la escuela? Bueno, entonces uno empieza a entender que hay otros factores que son los Que hay que que tener en cuenta. claro, que son los que influyen en el desequilibrio, ¿no? Así que así está planteado el Ayurveda, es un mundo maravilloso que tiene mucho para dar y que yo creo que la clave, el gran valor agregado que tiene es que te hace autoconocer, ¿no? ¿Por qué determinadas personas, por ejemplo las flaquitas, las muy flaquitas, cuando entra el otoño se empiezan a poner más nerviosas y cuando entra el frío del invierno no están tan cómodas como primavera y verano? Bueno, eso tiene que ver con estas energías que define la Ayurveda, que también están en vos, están en el periodo estacional. Entonces, si vos sabés que vos sos un flaquito donde rige una energía fría seca, otoño la vas a pasar mal porque el entorno te propone lo mismo. Entonces, a lo tuyo le sumás mucho más de esa energía y te va a llevar al desequilibrio. Cuando viene la primavera y verano ya empieza, bueno, un mundo de maravillas para esa persona. Claro. Bueno, entonces ahí lo complementás con alimentos que te den oleosidad, que te den calor, con un lugar que te dé cobijo, con ropa bien térmica, con actividad pausada, ¿no? Ser tan volátil como el viento, hacer varias cosas a la vez, porque eso te lleva también al desequilibrio. Y te hace, en definitiva, tener un exceso de consumo de tu propia energía, que es lo que se nota en las grandes ciudades. La gente viene con déficit de energía. Cuando vos los ves llegar, que bajan de los micros, los ves medios grises, medios pálidos, hasta encorvados, desganados, y cuando se van, que se reencuentran con su esencia, son otras personas, ¿no? Digo acá como cualquier otro lugar del interior donde hay un contacto con la naturaleza más firme, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace la ciudad es separar al individuo, ponerlo en un lugar atípico, ¿no? En cubos, ¿no? Por ejemplo, en departamentos, donde vos tenés tu energía de tu departamento, más la energía del de arriba, que ojalá que sea un buen tipo, y la energía del de abajo.
¿no? Entonces, fíjate vos cómo influye y tenés la energía del ascensor, la de las computadoras, la del teléfono celular, todo eso influye sobre tu propio campo electromagnético. Entonces, inclusive las actividades laborales que puedas desarrollar, ¿no? Ni que hablar de aquellos que trabajan de noche, pobre, que por la situación que sea, tengan que trabajar en ese horario, que es terrible para el organismo nuestro. Claro, es totalmente al revés, todo al revés. Totalmente al Quiero revés. que le digas a la gente, Fernando, de qué manera se pueden comunicar contigo para poder investigar o entender muchas cosas de una ciencia tan milenaria y fantástica como la Ayurveda. Bueno, si están lejos, lo más fácil son dos redes sociales, o tres, digamos. El Facebook, que es muy fácil, es Ayurveda Capilla, por Capilla del Monte, Ayurveda Capilla, ahí me van a ver a mí. El Messenger también, Ayurveda Capilla, y el Instagram. Por ahora todavía Twitter no incorporamos porque, bueno, estamos con otras actividades, que después si me deja comentarles un poquitito, Adriana, les cuento qué es lo que estamos haciendo. Y si no, serán bienvenidos y bien recibidos aquí en Capilla del Monte. Tenemos un consultorio. También atendemos en forma online. Así que, bueno, Adriana después le dejará mis datos en la descripción de este video. Y bueno, la idea es esa, que conozcan Ayurveda. Si yo no lo puedo resolver el tema y sea algo muy particular, trato de ver en la zona qué profesionales de la salud tienen esta inclinación ayurvédica y lo derivo. Hemos derivado mucha gente y la idea es entendernos como nodos o nudos de una gran malla. Entonces, ya ahí dejo de cuidar mi quintita y que todo sea para mí beneficio, ¿no? Porque a lo mejor lo resuelve un tercero, pero por otro lado el universo siempre recompone, ¿no? Siempre. El balance energético. Sí, yo digo que la vida es la mejor maestra que tenemos, Fernando. Nos da de acuerdo a lo que damos en realidad. Exactamente. ¿No? O nos devuelve todo lo que dimos. Entonces hay que ocuparse y pensar bien qué es lo que damos. Totalmente, porque cuando vos das, generás un espacio, porque ya no tenés lo que das, para que ingrese algo nuevo. Y ese algo nuevo a lo mejor es mucho más de lo que en calidad o en cantidad de lo que vos diste. O a lo mejor es en otra especie, qué sé yo. A lo mejor haces una atención gratis, ¿sí? Y de repente se te rompe el auto y bueno, mira, te hago un descuento, me caíste bien y en vez de cobrarte 5.000 te cobro 3.000. Bueno, esa es la magia de este universo. Cuando entendemos que el elemento común a todo y a todos es la energía y todo lo vemos en este intercambio de energía, yo creo que es sencillísimo, como decís, la vida. Es mucho más fácil, porque sí, ya no somos, miserables o avaros en dar, sino que sabemos que cuanto más doy, más recibo. Esa es la idea. Y bueno, si me permitís... Sí, quería que me contaras, por favor, lo de Juan Pérez, que bueno, lo he visto en las redes, lo hablamos con Claudia también, que es fantástico, lo que están haciendo es fantástico. Sí, la verdad que hemos confluido como grupo humano entre Claudia, mi esposa y mis hijas, un grupo muy, muy especial, ¿no? Y bueno, entre otras de las cosas que nos gustan, es el tema de la ufología, tratar de entender este fenómeno y que tiene, bueno, no te lo voy a explicar a vos, Adriana, tiene numerosísimas aristas. Una de ellas es el contactismo y bueno, hemos trabajado para poder presentarles a mucha gente que se acerca a la ufología y a esta disciplina en particular del contactismo, un caso que ha sido estudiado por Fabio, que creo que fue el primero, si mal no recuerdo, vos me ilustrarás, y luego por gente del extranjero, de gran renombre, como Jacques Vallée, donde el relato, la experiencia que ha vivido este hombre, Juan Oscar Pérez, cuando era adolescente o preadolescente, realmente se comprobó qué es lo que sucedió. Lo que él cuenta es lo que vivenció.
Y bueno, en Capilla del Monte hemos aprovechado este fin de semana largo que se viene, que es el de Semana Santa, el sábado 16 de abril, a partir de las 17 horas, en el Cine Teatro Enrique Muñoz, lo que vamos a ofrecer es el rodaje de la película, vamos a pasar la película donde él justamente es este protagonista principal, con una visión muy particular de su experiencia, ¿no? Pero bueno, por lo menos es un marco para poder analizar lo que pasó. Y después de la película vamos a tener una charla, una mateada, como dice Juan, que ya me mostró el mate que se va a traer, entre Juan, Alan Stivelman, que es el director, que también va a estar presente en la sala y que nos va a dar su visión, y la gente. O sea, vamos a poder tener un ida y vuelta con ellos para poder entender este fenómeno tan particular a mucha gente le ha sucedido. Sí. La clave, perdóname que con esto cierro, Adriana, la clave del caso de Juan es que él no se presenta como una vedette, no usufructuó su experiencia para tener cierta visión pública o beneficio económico. Él cuenta lo que le pasó. Lo más lindo es encontrarse con un ser humano, yo digo, puro, pristino, primigenio, ¿no? Porque es simple, muy en relación con la naturaleza. Así que los invito a que vengan, que se comuniquen con el Facebook de Punto de No Retorno, aquellos que gustan, para ver cómo pueden acceder a las entradas y bueno, todo lo que se pueda, toda la información que podamos darle va a ser, por supuesto, de la mejor manera y lo más desarrollada posible, ¿no? Para que podamos compartir No, todo. es importante que aprovechen y que tomen contacto así con un testigo como Juan, ¿no? Un testigo como Juan. Fabio lo investigó, bueno, Fabio lo llevó al doctor Jacques Vallée a investigarlo, fueron juntos. Yo tengo las fotos de cuando Juan tenía 12 años, con su familia, con Jacques y su esposa, Fabio. Están en la revista Cuarta Dimensión, creo, el caso de Juan, en una Bueno, de las revistas. Sí, fue y ahí sería interesante, Adriana, que también, bueno, los oyentes, los que te siguen a vos ya lo saben, pero comentar este espacio virtual, este museo de Fabio Serpa que ha generado, donde también pueden acceder a esa sí, primera historia, ¿no? Como tantos casos que se han manifestado en estas publicaciones y que hace justamente al ejercicio del que intente... de ir a la fuente, de ir a la Exacto, investigación. A veces lo que yo noto que hay gente que habla con mucha liviandad, tanto de los contactados como de los casos, y realmente no podés hablar de un caso ni de un contactado si no lo investigaste. En el caso, yo lo conocí a Juan en marzo en marzo del 2020, lo conocí personalmente, pero bueno, tengo toda la investigación que hizo Fabio y que bueno, de a poco la estamos colocando en el museo, pero en alguna de las revistas, no recuerdo el número, de Cuarta Dimensión está el caso de Juan. Bueno. Sí, es un caso fantástico, él es un testigo, como fue tantos testigos que Fabio investigó, como Enrique Castillo Rincón, un testigo de lujo. Fabio lo investigó y además de quererlo mucho como amigo, de respetarlo como ser humano, lo investigó como testigo de sus experiencias y siempre lo respetó mucho porque como Juan nunca cambió una palabra de sus tantas experiencias, porque tuvo varias, de sus tantas. Vos me diste pie para justamente comentar esto, que el plus de este encuentro con Juan es que él va a contar las últimas experiencias que él ha vivido, porque no es que esa experiencia fue única y repetible, sino que en su vida tuvo diferentes experiencias con este fenómeno, ¿no? Sí. Eso es lo interesante. Y así como colorario de este evento y de todo aquello que tenga que ver con lo ufológico, creo que yo siempre digo, es el pretexto para encontrarnos como especie, ¿no? Como especie humana. Es decir, bueno, porque uno empieza a compartir y más allá del entusiasmo porque voy a ver a tal o cual, después queda
las charlas que vienen después, ¿no? Esos encuentros que a lo mejor terminan... Sí, que son sumamente ricas, Fernando. Lo mismo el trabajo que ustedes están haciendo con los cafés. Sí, exacto. Bueno, eso también. Felicitaciones, felicitaciones por el nivel, felicitaciones por la gente, como le decía Claudia, felicitaciones por el respeto y la ética con que se tocan los temas. Tal cual, lo que damos es justamente espacio a que la gente se exprese, que encuentre un lugar para encontrarse, que no es muy común esto de empezar a practicar el escuchar y también el discernir. No hay lugares donde uno se encuentre a esto. Y es lindo porque vos ves gente ya de edad avanzada y gente también jóvenes, que vos decís, bueno, acá viene el recambio porque los ves entusiasmados, ¿no? Nos tocó, por ejemplo, te cuento un ejemplo. En uno de los cafés ufológicos tuvimos la suerte que al publicarlo se enteró Eduardo Grosso que se hacía. Entonces, con una amabilidad enorme y realmente una simpleza bárbara, se presentó y ahí había unos jóvenes que quedaron fascinados con todo su trabajo, ¿no es cierto? Al otro fin de semana hicimos otro café ufológico con otro grupo y estos chicos vinieron porque también estuvo otro muchacho un poco más joven, Gustavo Cía también, que analiza desde la psicología. Bueno, se fueron fascinados y se fueron con la motivación de decir, bueno, quiero aprender, dónde puedo tocar, cuáles son los portales o los links que vos me podés dar. Bueno, y eso es bueno porque es un poco lo que decíamos antes, no todo está perdido, a lo mejor los que hacen cosas buenas no tienen tanta buena prensa, pero están. Y en el tiempo, yo siempre digo que uno tiene que correr como la tortuga, lento pero seguro, ¿no? Porque los que corren rápido y llegan rápido, a veces no llegan porque se cansan, ¿no? Y yo creo que el tiempo acomoda todo en su lugar. Sí, el tiempo decanta, Fernando, el tiempo decanta, aunque la gente en el momento piensa, esto, pero después se da cuenta, pasó el tiempo, que realmente no era tan así. No todo lo que brilla es oro, ¿no? Así es, así es. Así que bueno, gracias por este espacio, Adriana, de poder difundir otra de las cosas que hacemos aquí en Capilla, que bueno, es un lugar que ya se ha conformado un grupo de gente que estamos tratando de trabajar en equipo y presentar ofertas interesantes, no el show mediático, dentro de esta disciplina, cosas interesantes que sirvan al ser humano, ¿no? Es una visión bastante linda. Así que bueno, ahí vamos dando nuestros primeros pasos con mucho esfuerzo, pero también con mucha voluntad, ¿no? Que es lo que... Paso muy seguro, Fernando, se ve eso, se ve bueno, eso. Muchas gracias. Yo digo, el respeto por el otro es fundamental. El respeto por el otro es fundamental. Mira, qué sé yo, y a veces la edad, digamos, aquellos que a uno lo maltratan en las redes sociales, ellos creen que la edad les da derecho a opinar. Y la verdad, el otro día me tocó que tuve que ubicar a una persona de edad de ufología. Le digo, la verdad que vos tenés casi 70 años, pero no aprendiste nada de la vida. Porque hablás sin conocer. Es más fácil consultar con la persona, en este caso me estaba agrediendo a mí, y saber de primera mano cuál es el motivo, cómo se conformó determinada cosa, que decir, son todos comerciantes. ¿Por qué? Bueno, eso todavía nos falta aprender, ¿viste? Es más fácil denunciar que ponerse a analizar. Por eso me encantó lo que dijiste, hay que investigar, ¿no? Y ser generoso a que, bueno, todo en la vida tiene un ciclo. Si vienen nueva gente, difusores, investigadores que están haciendo un trabajo, ¿por qué no abrir el espacio? Pero por supuesto. Claro, porque la visión nueva te permite acrecentar a lo mejor tu teoría sobre determinada cosa. Definitivamente, por eso Fabio siempre decía, los casos no se cierran. Por lo que yo investigué en la década del 60, puede venir una persona en la década del 80 o del 90 y encontrar otra vuelta en ese caso. Totalmente. Bueno,
Fabio nunca fue mezquino con esa historia y yo lo comentaba con Claudia la vez pasada, decía, no sé si ustedes estuvieron y si ustedes se acuerdan que cuando le hizo el homenaje, creo que fue en el 2016, me parece, Sí, en el sí. Cine Teatro Muñoz, él dijo esto, déjense de pelear, porque en realidad, o de competir, porque en realidad le hacen mal al fenómeno, porque después la gente, Fernando, mete todo en la misma bolsa. Totalmente. Lo que he aprendido en estos últimos años es, yo no lo podía creer, el vedetismo que hay ¡Oh! en este ambiente. Eh, Olvídate, y bueno, qué sé olvídate. yo. Ahí, como hablábamos la otra vez, Adriana, no podemos hablar de exopolítica, de que nosotros como especie nos vamos a comunicar con otra civilización, pero si no lo tenemos resuelto entre nosotros, ¿a Pero qué podemos aspirar? O sea, ¿quién se arroga el derecho a comunicarse con otra civilización en pos de toda la humanidad? no, Nadie tiene la capacidad ni la estatura moral para hacerlo. no. Pero si además nos peleamos con el que está al lado, con el vecino, competimos con la persona que investiga el mismo fenómeno, nos peleamos por pelearnos, vivimos compitiendo, por Dios. Basta, ya no va más eso. Estamos en el siglo XXI, basta de competir. Porque además yo lo que he notado que realmente la mediocridad hace eso. Y la mediocridad tiene vuelo corto, Fernando. Totalmente. Vuelo corto. Porque Al uno poco puede llegar, tiempo caen en el precipicio. exacto, porque uno puede copiar la forma, la estructura, los programas, puede copiar un montón de cosas, pero lo que no puede copiar es la esencia del amor por eso particular que vos haces. Eso es tuyo, único y irrepetible. Puedo, con lo tuyo, me puede a mí servir de base para hacer lo mío, pero Sí. no copiar, porque bueno, a él le fue bien, entonces a mí también me va a ir bien, ¿no? Me hace acordar, cuando te acordás en Buenos Aires, con el tema de las autopistas, las expropiaciones de las viviendas que empezaron a hacer, uno se le ocurrió hacer una cancha de pádel y después, ¡boom!, explotó, que hacían todos canchas de pádel, ¿no? Por eso yo siempre digo, el valor agregado a cualquier actividad se lo da el ser humano, ¿no? En la vocación que tiene, el servicio que puede prestar, la información, la voluntad de trabajo, El amor. el amor por lo que hace, los buenos modales, porque todos podemos tener, no sé, el mismo negocio, ¿no? O la misma disciplina, pero primero nos diferenciamos porque cada uno es único y irrepetible, pero obviamente se va a posicionar mejor o va a dejar un legado aquel que aporta todas estas virtudes, ¿no? Porque si no, nos quedamos en la mediatez, como vos decís, en a ver cuánta prensa tengo y No sirve. no Eso sirve. no sirve. Y es lamentable que haya mucha gente que no se dé cuenta que eso no sirve. Yo a veces pienso, bueno, claro, yo tengo 70, ahora veo las cosas diferentes de cuando era más joven, ¿no? Tal vez esto lo veo por todos los años vividos, por todas las experiencias, por todas las heridas de vida, los sufrimientos, las ausencias, bueno. La verdad que, por eso yo digo que la vejez debe ser tan respetada, Fernando, Totalmente, por porque es eso, la experiencia de vida. exactamente, por eso existían los consejos de ancianos o de ancianas, Sí, porque son aquellos que te van facilitando el camino y aparte, al ir facilitando el camino, ni tu atención ni tu esfuerzo está en volver a repetir lo mismo que hicieron nuestros ancestros, sino que arrancamos de ahí y vamos a generar nuevos caminos, vamos a ir evolucionando. Pero para eso todavía nos falta mucho, ¿no? Creo sí, yo que nos falta. sí. Es así, es entendernos como parte de un todo, ¿no? Y que estamos todos interconectados, esa es la realidad. Definitivamente. Entonces, si el día de mañana vos sacás un producto nuevo dentro del Museo de Fabio Serpa, qué mejor que replicarlo entre todos, porque desde ahí vamos a tener más herramientas para poder trabajar nosotros. Por supuesto. Por ejemplo, me pasó con un muchacho, yo no lo conozco, pero es amabilísimo,
un tal, creo que es Guillermo Jiménez de Planeta. Ah, sí, una belleza Bueno, de persona. es un hombre súper generoso, ¿viste? Cuando pusimos lo de Juan, enseguida ahí lo republicó y qué sé yo. Y entonces ya empieza a haber una empatía, vos sabés que ya no está solo, porque él cuando haga una publicación, se la publicás o la felicitás, porque a veces uno aprende de lo que el otro propone, ¿no? O por lo menos tiene un punto de vista diferente. Pero vernos como eso, como compañeros de esta gran tarea que es entender el fenómeno, ¿viste? Definitivamente, definitivamente. Ya las peleas no van más, No Fernando, va, no van más. no, En nos ninguna, hace perder, ninguna nos hace y perder menos en la, ¿sabés que son más ridículas en la omnilogía que en otros ambientes? Pero bueno, así estamos, es lo que cada uno pondrá su granito de arena para ir mejorando. Totalmente. Fernando, ha sido un verdadero placer el charlar contigo, como fue con Claudia, la verdad que son dos seres humanos que van a subir muchos escalones porque tienen lo que a lo mejor otra gente no tiene, que es la calidad humana. Eso es impagable y es, o sea, no se puede modificar cuando en esencia tenés calidad humana. Por eso las cosas por naturaleza les tienen que ir muy bien y seguramente, Juan, no va a ser el último proyecto que tengan así a una escala mucho mayor como es en el cine Muiño. Así que Seguro, bueno. uno va tomando, como vos bien dijiste, va tomando experiencia y va escuchando. Es muy importante escuchar porque a veces gente que ya tiene más experiencia nos va a dar herramientas a nosotros para poder mejorar los productos que hagamos, ¿no? Porque la idea es esa. Y bueno, y lo otro en lo personal, bueno, tratar de, como yo siempre digo, entendiendo de que a cada acción le corresponde una reacción. Bueno, ser coherente, ¿no? Y dejar un legado, ¿no? A lo mejor no tiene tanta presa, pero no importa, es la satisfacción personal de haber actuado en conciencia y buenamente, ¿no? Eso yo creo que es lo más lindo. Y a veces un abrazo. Claro, además a lo que uno hace llega quien tiene que llegar, Fernando. No hay necesidad de pelearse con nadie. Exactamente, exactamente. El sol sale para todos y cada uno tiene su público y bueno, y cada uno tiene su empatía. Hay gente que se siente más empático con otras personas y bueno, está bien, está bien. bárbaro. Así que felices. Bueno, y te invitamos así públicamente, cuando tengas un tiempito, venite a Capilla y compartimos la vida, que es lo importante. Podemos hablar de ufología, pero lo importante es la vida. Es la vida. O sea que le decía a Claudia, el placer de sentarme en un cafecito a tomar café, a ver el Uritorco, a respirar el aire de Capilla, que no he podido. Pero bueno, como lo hablábamos la vez pasada, tal vez octubre sea el mes ideal. Sería lindo, sería muy lindo. Y Capilla se está preparando para octubre, no digo más, ya está, listo. Ya está. No digo... Ya hay que poner eso y tirarlo al universo, que él es el que se confabula para que se cumpla. Así un placer, Fernando, un placer, toda la suerte del mundo y un enorme cariño a tu encantadora esposa y a tus hermosas hijas. Bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias, Adriana. Namasté para vos y para todos aquellos que nos están viendo. Lo mejor y sean felices en esta vida, que es lo único que nos llevamos de acá son las experiencias, así que hay que disfrutarla lo más posible. Lo más posible, es verdad. Que sigas bien.